Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy sensible de la sociedad, pero un problema que es poco visible, que es el de la discapacidad y de las instituciones que deben de auxiliar a los mexicanos en estas cuestiones. Hemos invitado a un especialista, él es considerado por muchos como realmente uno de las cabezas del movimiento de discapacidad, un hombre que es abogado por la Universidad Iberoamericana, que después estudió su maestría en Barcelona, que ha sido seleccionado por el Senado mexicano para cumplir funciones en esta área, que ha sido distinguido por Naciones Unidas precisamente por sus conocimientos, que es abogado de la causa y que está personalmente involucrado. Me refiero a Carlos Ríos Espinosa. Carlos, muy buenas noches. Qué gusto, es un honor tenerte acá con nosotros. Federico, el honor es mío. Muchas gracias a ustedes, Carlos y Federico. Y yo me gustaría comenzar pidiéndote, Carlos, que nos recordaras las cifras. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué tipo de discapacidades? Es decir, ¿cuál es el tamaño de la dimensión del problema, no? Con gusto, Federico. Mira, en México habemos aproximadamente 7.6 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con el último corte de 2014 que se hizo en este tema. La discapacidad, pues, es un concepto, como sabes, es un concepto relacional. Tiene que ver con personas que tienen determinados impedimentos, por ejemplo, impedimentos físicos, impedimentos intelectuales, impedimentos sensoriales, las personas ciegas, las personas sordas, que en correlación con barreras del entorno, pues generan el riesgo de exclusión. Entonces, estas características, ¿no? También puede haber personas que tienen condiciones de salud mental, ¿no? Que también se llaman discapacidades psicosociales. Personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, personas con una condición de características de salud mental. Esas son específicamente la no definición que nos da uno de los instrumentos que justamente el gobierno mexicano ayudó a adoptar, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, en general, las características poblacionales de las personas con discapacidad en México es pues, que la mayoría de ellas son pobres, de acuerdo con estudios del Coneval, el último corte que existió sobre los datos, pues un poquito menos de la mitad viven en situación de pobreza. Y pues existen realmente una carencia de datos ya más puntuales, más demográficos, respecto de cuántas, por ejemplo, tienen acceso a servicios educativos, cuántas tienen acceso a un empleo, pero los márgenes de exclusión que todavía viven las personas con discapacidad en México, pues es enormemente, una dimensión muy grande, ¿no? de exclusión que existe actualmente. Ahora, Carlos, este gobierno no ha hecho un avance importante al crear una beca, un apoyo para quienes tienen algún tipo de discapacidad. ¿No se consideraría eso como un avance significativo? Mira, considero que sí, que es importante un apoyo, ¿no? Pero sin duda es insuficiente, ¿no? ¿Cuánto es? Mira, son 2,620 pesos bimestrales. Estos son 1,310 pesos mensuales, lo que equivale a 43 pesos con 60 centavos diarios. ¿Y cuántos tienen derecho a este apoyo? Bueno, mira, de acuerdo con las reglas de operación de febrero de 2020, actualmente tienen derecho a la pensión por discapacidad o a la beca para discapacidad aquellas personas que vayan de los 0 a los 29 años y se dará prioridad específicamente a niños y niñas y a jóvenes hasta los 29 años. Y bueno, mayores a esa edad, solamente si viven en áreas pues, de extrema pobreza o de alta marginalidad. O sea, en principio sí se podría acceder a esa beca a los mayores de 29 años, pero es más difícil, ¿no? El gobierno federal se planteó como meta inicial para estas pensiones, pues 1 millón de inicio, pero actualmente existen solamente 837,000 becas planteadas o distribuidas.
de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Bienestar. Ahora, Carlos, pero sin duda serían pertinentes pues muchas otras cosas, ¿no? No solamente la pensión, sino pues el acceso al empleo, a la participación política, a la educación, a otros múltiples derechos que son sistemáticamente denegados a las personas con discapacidad. Tan solo el transporte público, ¿no? Que sería necesario, por ejemplo, para poder encontrar un empleo. Yo que vivo con una discapacidad, pues me tengo que transportar en transporte público, en transporte privado, porque el primer autobús accesible más cercano a mi casa está a 3 kilómetros de distancia. Después, cuando llegas ahí, pues no todos los autobuses son accesibles, entonces tiene uno que esperar. Otro día hice un ejercicio en diciembre del año pasado, ahora que inauguraron la línea del trolebús, que va al centro histórico y hace un recorrido importante que es accesible, pues tuve que esperar 1 hora y media para que llegara el primer autobús. Entonces, claro, si tú tienes que trabajar, pues ¿quién te va a esperar 1 hora y media a que llegues al trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que decíamos, es una cuestión relacional, porque el hecho de que yo tenga una discapacidad, pues no debería implicar, ¿no?, que yo no tenga acceso al trabajo, pero si el transporte no es accesible, pues voy a tener menos posibilidad de encontrar un empleo porque van a creer que no soy una persona confiable, que no va a llegar a tiempo, en fin. Tú has sido uno de los protagonistas de algo que es muy importante, porque los dineros son muestra de qué tanto interés hay por parte de un gobierno para atender el asunto, pero también las modificaciones legislativas que hacen falta para que esta sociedad sea más justa con las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido, la semana pasada se generó una discusión bastante, diría yo, lastimosa, porque el presidente de la República no conocía el CONAPRED. ¿Nos podrías hablar de lo que es el CONAPRED? Bueno, por supuesto, de Gilberto Rincón Gallardo, que fue un tipazo y del cual tuve el honor de ser amigo. ¿Cuáles son las misiones del CONAPRED? Porque, insisto, es una mezcla, un conjunto de acciones que se deben de tomar, ¿no? Sí, como no, Federico. Mira, creo que el CONAPRED es una instancia que, lejos de lo que se planteó justamente la semana pasada, de que es un órgano que sirvió para simplemente simular y que en realidad no sirve para nada, pues yo inmediatamente que escuché esto, pues tomé el Twitter y lancé un tweet diciendo, bueno, recordemos que Gilberto Rincón Gallardo, que es quien en 2003 pues impulsó la creación del CONAPRED, pues como director o primer director general del CONAPRED, pues impulsó un instrumento internacional que hoy por hoy pues es altamente reconocido a nivel mundial, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue gracias a esta institución, el CONAPRED, y bajo la dirección de Gilberto Rincón Gallardo, que México promovió ante la comunidad internacional un instrumento que había sido muy difícil convencer a la comunidad internacional sobre la necesidad de adoptar, ¿no? Los países estaban reacios a que este instrumento fuese creado y la delegación de México, que estuvo liderada por Gilberto Rincón Gallardo en ese tiempo, pues los convenció en el sentido de que aún con los instrumentos internacionales con los que se contaba entonces, pues no había una focalización específica respecto de las personas con discapacidad. Seguía habiendo una importante exclusión en todas las áreas de la vida, en todas las áreas del mundo, ¿no? Respecto de las personas con discapacidad. Todo esto, yo creo que para mí es importante, pero parece un poco etéreo. El presidente preguntó, ¿quién la conoce? ¿Para qué sirve? Yo quería preguntarte, ¿para qué sirve para el ciudadano en concreto? Todos estos instrumentos legales. Porque es fácil decir que pues, es una mera simulación, porque a lo mejor la gente no tiene beneficios concretos como resultado de eso. Bueno, el CONAPRED, aparte de las labores de promoción de política pública antidiscriminación, también tiene facultades específicas para sancionar a particulares que realicen actos de discriminación en contra de sectores que están en alto riesgo de exclusión. Me estoy refiriendo a personas LGBT+, a las personas con discapacidad, a las personas que pertenecen a comunidades indígenas,
uno tiene la posibilidad, cuando enfrenta un acto de discriminación, de acudir al CONAPRED e iniciar una queja respecto de que ha sido discriminado o se han excluido sus derechos. Y es bien importante señalar que el CONAPRED, a diferencia de lo que ocurre con otras instancias defensoras de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos y el sistema ombudsman en México, puede sancionar a empresas privadas, ¿no?, por actos de discriminación. Lo hace, digamos, ¿cuáles son los hechos concretos que algún individuo ha logrado interponer para su beneficio y la protección? Por ejemplo, específicamente lo que el CONAPRED resolvió no hace muchos años, la situación de soldados que fueron discriminados por ser o por tener VIH, por ejemplo. Entonces, el CONAPRED promovió acciones para que sus derechos fueran reconocidos. Ha promovido también, por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio igualitario y la inscripción al Seguro Social de parejas del mismo sexo, ¿no? Esto antes de que existiera toda la discusión respecto de la necesidad de hacer este reconocimiento de derechos a nivel legislativo y jurisprudencial, ¿no? El CONAPRED fue clave para la adopción el año pasado de una reforma constitucional respecto de educación inclusiva. Es decir, ahora en la Constitución ya se establece un marco general para que se pueda establecer que las escuelas no pueden excluir, por ejemplo, a personas con discapacidad y tienen que hacer adaptaciones para que todas y todos puedan ir a la escuela, ¿no? En este sentido, el CONAPRED pues, ha realizado una actividad de promoción de los derechos humanos muy importante para muchos sectores de la población, entre otros también, por ejemplo, un trabajo que es terriblemente mal reconocido en México, que es el trabajo de las empleadas domésticas. Y el CONAPRED ha hecho un trabajo importante también para el reconocimiento de los derechos a la no discriminación de este sector de la población tan olvidado y que ahora va a sufrir consecuencias muy graves por el hecho de la pandemia, ¿no? Entonces también hay que realizar acciones específicas en el tema de no discriminación en las políticas públicas de la pandemia. Después, si tenemos oportunidad, podemos hablar de las acciones que hizo el CONAPRED para estos protocolos de triaje, ¿no?, para la atención del COVID-19 y la guía para la atención de personas con discapacidad, temas de salud. Estimado Carlos, sería interesantísimo entrarle también a eso, pero el tiempo discrimina por parejo a todos. La verdad, muchísimas gracias por participar con nosotros, ha sido muy useful. Carlos, mil gracias por habernos explicado. Queda mucho material. Prométenos que regresas en algún momento para seguir hablando de esto, porque hay un desconocimiento de lo mucho que ha hecho la CONAPRED y de lo mucho que queda por hacer. De verdad, mil gracias y muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Federico y Carlos, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes siguiente aquí.